Como que la agarré ahí a medio palo que es la grabación. Vamos a ver. Hay alguien Bueno, haciendo Oreo allá atrás, ¿verdad? sí, sí, están ahí felices con el perrito. Y ahí están jugando. Vieras cómo les encanta, la verdad. Qué Solo que lindo, viene de la vacuna, entonces anda ahí como todo apachurrado. Y ahí no. Bueno, qué lindo. les cuento que el texto de hoy, siempre cuando estudiamos inductivamente un texto, pues lo más complejo a veces es ver las divisiones, ¿verdad? Porque en el original no teníamos títulos ni capítulos. Entonces, hoy el texto que vamos a analizar es del capítulo 3 versículo 26 hasta el 4 versículo 7. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, primero que nada, tenemos que ver cómo empieza el versículo 4. Dice, en otras palabras, quiere decir que va a tratar de explicar lo que antes dijo, ¿verdad? Pero con otro ejemplo. Esto lo suele hacer el apóstol mucho en las cartas pastorales, ¿verdad? En Filipenses, en Gálatas también lo va a hacer varias veces. Eh, Él explica algo y por la preocupación de que realmente entiendan, pues pone un ejemplo de la vida diaria, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que hacía nuestro Señor Jesús. Entonces, en otras palabras del capítulo 4 nos da a entender que es una sola unidad. Así que esa era la aclaración que quería hacerles, que por qué teníamos ese problema. Entonces, vamos a leer todo el texto y empezamos con los pasos. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Ok? Entonces, ese era el texto. Palabras repetidas que puedan observar, términos claves que hemos visto en otras sesiones que tal vez se repiten, les, les escucho. Todos. Sí, el todos inicial. Hijos, Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice que se cerró mi pantalla. Ya sé, ya te vemos. Pido, doña Lucy, que todos estamos aprendiendo. Vamos a ver qué pasó aquí. Doña Cecilia. Ujú. Sí, ha estado patinando. Todavía me ven, ¿verdad? Pero no ven el texto. Ok, qué interesante. Mm. Como que está pidiendo relevo esta compu. ay, ay, ay. Sí, 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 mi papá siempre se queja de eso. Ya, las cosas no duran como antes. Antes duraban más. Vamos a ver, y ahora sí se abrió. Fue que se cerró Logos, o sea, la aplicación que uso para enseñar el texto. No sé por qué
Se cerró de golpe. El polvo mexicano. ¿Será? Que con el calor ya no funciona. Vamos a ver si no, vamos a ver qué plan B se me ocurre. Qué curioso. Ok. Sí, me dice que no puede mostrar el texto. Vamos a ver. Voy a cerrar. Ahora sí, vamos a ver. Ay, me disculpa. Vamos a ver si ahora sí. Ya volvió. Doña Cecilia, bienvenida. Ahora sí. Hola, Mailitos. Qué gusto tenerla por acá. Todavía estamos en el paso 1, Igualmente. buscando palabras repetidas, así que con toda confianza. Puede, si ve alguna repetición o alguno de ustedes, pues me dicen y lo marco. El hermano Mar dijo todos, ¿no? Voy a marcarlo en verde. Ujú. Ahí está. Sí, todos estaba acá y todos estaba también en el 27, ¿verdad? El 28. Sí. Y en el 28, todos ustedes. ¿Y usted? Sí, sí, voy a tomar toda la repetición, ¿no? Todos ustedes. Es bien enfático. El apóstol tiene una audiencia y quiere entender, quiere que toda esa audiencia entienda, tanto judíos como gentiles, quiénes son. ¿Verdad? Entonces, por eso la repetición ahí adelante. No sé si ven otra repetición por allí. Hijos, Sí, hijos, conforme se va acercando el final de la sección, va a aparecer sí, con más frecuencia, ¿verdad? sí, Y está ahí en tenemos 26, sí, en el 6, 26, 5, 6 y 7. cierto, en el 26. Hijos en plural. Vamos a poner también acá, hay hijo, ¿verdad? Que está en mayúscula, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Dios envió a su hijo, el espíritu de su hijo, y En tú el eres 4 hijo en minúscula. envió a su hijo. En el 4, En el 4, hijo con mayúscula. sí, este hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Ujú. Eso También lo está tenemos. esclavo. Usted Sí, ya No, si no, hija. Esclavo sí. está En el 5 y en el 6 está también. En el 5 y en el 6. ¿cuál? Esclavo. Hijos. Ahí. Esclavos estaban. En el 28, en el 1, en el 6. en el 1, en el 3 dice esclavizados. Ajá, aquí. Esclavo. En el 7, Esclavo y en el 7. Sí. Ok. Y esta repetición pues va a amarrar la idea principal de toda la sección, ¿verdad? Ya no eres esclavo, sino hijo. Como esas son las palabras que más repeticiones tiene, eso es lo que nos da ese énfasis, ¿verdad? A partir de esa imagen, esclavos e hijos, pues viene como una parábola, por decirlo de alguna forma, en otras palabras, y nos va a explicar cómo era ese tema de la adopción y en qué se difiere un hijo adoptado de un esclavo. Pero lo vamos a ver más adelante. también está herederos minor. Herederos que están Heredero. ahí. Está en el 29 y está en el último, en el 7. Sí.
También está en el 1. En el uno. Sí, en otras palabras, mientras el heredero. Ok. Y ahí viene todo el tema de. El tema de discusión, el tema de trasfondos es el siguiente. Los creyentes judíos, de trasfondo judío, llegaron a estos falsos maestros y les dicen, no, es que ustedes son los herederos. En cambio, aquellos, los cristianos no judíos, ellos no tienen las promesas que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces empieza todo este run run y por eso es la porción que tenemos hoy. Ujú. Ujú. ¿Alguna También otra? está menor en el Sí, 1 y menores en el 3. sí. Menor acá y menores acá. Ese de nacido El nacido, está en el 4 2 veces. ajá, sí. La palabra de ley en el 4. Sí. En Bajo el la ley, bajo la ley. capítulo 4, ¿cuál? Versículos 4 y 5. El 4 y 5 está bajo la ley, la palabra Sí. completa. Sí, bajo la ley. Ajá. Y este es justo el tema. Bajo la ley y me dijeron que en el 5 también bajo la ley. Exacto. Sí. Está también enviado, pero dice Dios envió a su hijo en el Ujú. 4. Y en el 6 dice, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado. No sé si esas dos palabras, envió y enviado. Sí, sí, correcto. Aquí envió Administradores, algo. y enviado estaba abajo. En el 6, Dios ha Enviado. enviado a nuestros corazones el Espíritu. Sí. ¿Por qué es importante esta repetición? Como les estaba explicando en otras sesiones anteriores, no creo que ningún otro autor del Nuevo Testamento ha tenido tanta sutileza, tanta insistencia en explicarnos la prominencia de Dios y al mismo tiempo la iniciativa de Dios. Todos los verbos de acción vienen de Dios. Dios envió a su Hijo y Dios envió al Espíritu de su Hijo. Todo viene del trono. Entonces el apóstol cada vez es más reiterativo en esto, pero vamos también a retomar esto en el último capítulo de esta carta. Ujú. Buena observación. Creo que no queda ninguna otra, parece. En cuanto a personajes, Ujú. ¿cuáles serían? Yo marqué hijo con mayúscula y marqué espíritu, Ok, pero está también Cristo Jesús, que es igual que el hijo, ¿no? sí. Voy a marcarlo acá, Cristo Jesús, como personaje. Voy a marcar también a Dios acá. Bueno, ya hablamos un poquito, lo voy a poner aquí en verde porque ya está repetido Dios abajo. Eh, el espíritu de su hijo sería otro personaje. Esta traducción que tengo me parece muy propicia en ponerlo en mayúscula. En algunas otras ocasiones el apóstol se refiere al espíritu de su hijo en minúscula y ahí pues viene algún tipo de debate. Acá es bien claro que es un personaje. No solamente porque viene en mayúscula, porque también vemos en el contexto la acción. Él clama. Así que ese sería uno. Cuando No sé habla de si... ustedes, Ujú. cuando habla de ustedes, ahí todos ustedes, esos ustedes, que luego lo repite otra vez en el 28, todos ustedes, Ajá. esos son personajes, ¿verdad? Sí. Se lo voy a Lo marcar. marqué aquí en el 6. ¿Qué aprendemos o qué características podemos observar de ese ustedes? La característica principal es que ya son hijos, ¿verdad? No es algo que va a pasar, no hay algún acontecimiento extra, sino que es inmediato, ¿verdad? Em,
Mi hermana Ruth se conectó y también Gaby, pues bienvenidas. Estamos viendo palabras repetidas y personajes, entonces con toda confianza si ven algún otro personaje por allí em, o una repetición que no hemos Quiere marcado, a bienvenidas. hijo, ego y- ¿Cómo, ¿Me don escuchas? Omar? No, se Cuando me, se se me refiere fue. en el versículo 8 es a judío, griego y esclavo, esos aparte de que se les menciona no vienen a ser personajes porque es una mención muy específica de orígenes y eso. Sí, voy a ponerlo un poco, voy a ponerlo acá. Sobre todo esclavo. Sí, sí, por ahí va mi intención. Lo voy a poner en corchetes, porque sí, son menciones y podrían ser considerados personajes de trasfondo, por decirlo de alguna forma. Como si fuera una obra de teatro, estarían tras bambalina, en un segundo plano. Pero es muy importante, entonces por eso lo voy a marcar en corchetes, porque no es una mención porque al apóstol se le ocurrió, sino que traerlos a la mesa, sacarlos detrás de bambalinas para mencionarlos tiene un impacto en el mensaje. Entonces vamos a hablar de eso también. Muy buena observación. En el 6 padres ya lo mencionaron, ¿no? Exacto. Esta es otra de las cosas. Voy a ponerlo en amarillo porque esto es sumamente revolucionario. Igual, tampoco es algo que el apóstol se le ocurre, ¿verdad? Desde ya esto el Señor ya lo había dicho. Existían muchos atributos de Dios, pero la mayoría de ellos mostrando atributos en específico de un Dios lejano. Y al Señor en su oración, pues, trae algo que no era común en la liturgia judía. Llamar a Dios Padre es muy personal. Entonces, sí, aprendemos de este texto que Dios aparece como Padre. Muy bien. Ujú. Yo sospecho que no tenemos más personajes fuera de Abraham, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior. No veo otro personaje, pero si ustedes ven algo, por eso siempre es mejor varios ojos que solo un par. Parece que no, ¿verdad? Minor, una duda. Por ejemplo, si yo digo aquí en ese texto, todos ustedes, pero digo también, ese ustedes va a lo que dice, hijos de Dios. O sea, ¿qué es más importante componer como personaje? ¿Todos ustedes o hijos de Dios? Ujú. Hablando un poco de qué es el énfasis. El énfasis está en el ustedes. Lo que sigue es una descripción de ustedes. Y básicamente todo el texto maneja este concepto. Ustedes son hijos de Dios. ¿Qué implica? ¿Cómo llegaron a ser hijos de Dios? ¿Y cuáles son esos privilegios y esas responsabilidades? Todo eso es lo que vemos en el texto, ¿verdad? Pero claramente sí, ustedes es el énfasis, lo importante, pero la descripción es, son hijos de Dios. Así que si lo pusiéramos en una balanza, podemos decir que pesan igual, aunque el ustedes, el apóstol está tratando de ser muy claro, ¿verdad? Capítulos anteriores les dijo, ay, insensatos, ¿verdad? ¿Quién los hechizó? Y ahora pues les está recordando eh, quiénes son verdaderamente. Ujú. En el 2 aparece la mención de tutores y administradores. Sí, Estos sí, son personajes, ¿no es cierto? sí, sí, totalmente. A ver, al final del estudio de la semana antepasada, estábamos viendo el ayo, ¿verdad? La importancia del ayo. Pues Ujú. hoy va a darnos otra parábola, por decirlo de alguna forma, nos está dando otro ejemplo y el papel de los tutores y los administradores serán muy importantes. En aquella comparación de hace 2 semanas, el ayo era un elemento de la cultura judía mayormente
Hoy nos va a hablar de cómo eran los tutores y los administradores según la cultura romana. Entonces era, o es, va a ser bastante interesante. Eso es un personaje y es la piedra angular sobre la cual va a construir toda la imagen de la narración. Sí, muy buena observación. Um, Creo que paso 1 y 2, súper bien, súper completos. Sacamos muchas cosas de estos pocos versículos. Ahora pensemos que estamos con el apóstol Pablo y hagámosle preguntas al texto. Yo puse una sobre tutores y administradores. ¿Por qué usa eso y a qué se refería? Pero desde el versículo 26 con toda confianza. ¿Qué significa ser bautizados en Cristo? Sí, buena pregunta. Con mucho debate de por medio. Voy a decirle aquí. Voy a. Disculpen, es que creo que le metió algo en el ojo, entonces estaba buscando una toallita. Sí, han sido bautizados. Y es el significado de son uno en Cristo. Sí, son uno solo en Cristo. ¿Qué es revestirse de Cristo? Buena pregunta. Maynito, Sí. ahí hay una que dice que mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. ¿Por qué esa diferencia? O sea, Ujú. Y nada se diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo era la tradición de ese momento? sí. Porque más bien la semejanza que quiere decir Pablo ahí. Ujú. Sí. ¿A qué se refiere en el versículo 3? Estar esclavizado a los principios de este mundo. Esa es muy buena. Sí. Esclavizados por los principios de este mundo. Viene una letra V. Siempre soy muy cuidadoso en los pies de página. Bueno, alternativamente hay algunos otros manuscritos donde se explican que estos eran los poderes espirituales o las normas que también aparecerán en el versículo 9. Pero vamos a hablar también de eso. ¿Cuáles son esos principios o esas potestades de este mundo? Uh-huh. Se cumplió el plazo. Que cuando se cumplió el plazo. Ajá, se cumplió el plazo. Muy bien. También viene una nota. Se cumplió el plazo, literalmente vino la plenitud del tiempo. ¿A qué se refiere esa frase? ¿Verdad? Muy buena. Nacido bajo la ley. Se está refiriéndose a Jesús. Que tiene que, o sea, ¿por qué es importante que haya nacido bajo la ley? Y voy a poner también una pregunta sobre por qué nacido de una mujer. Y rescatar a los que estaban bajo la ley. Sí. Pensándolo bien, si ya habíamos marcado arriba como un personaje secundario es el griego, al esclavo, al libre, al hombre y la mujer, vale la pena que marquemos también acá como un personaje secundario o más bien un personaje de trasfondo a la mujer. Y además viene repetido. Así que vamos también a hablar de esto.
¿Por qué menciona a la mujer acá y arriba también? Muy bien. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Dice mi esposa, que casi no puede hablar, que qué significa que fuéramos adoptados como hijos. Sí. Ujú. Otra de las preguntas que valdría la pena hacerse, y no sé si en el pasado ustedes también lo han hecho, en el capítulo 3 de Gálatas, no sé si lo notaron, vimos varias menciones que el apóstol habla del espíritu, ¿verdad? Pero ahora, pues agrega el espíritu de su hijo. ¿Por qué? Porque es ese concepto, ¿verdad? Voy a marcar ahí. Que lo usa poco en la carta, digamos. Entonces, ¿Cuál sería el mensaje que él quería decir cuando dice que ese espíritu dice Abba Padre? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué decir eso ahí? ujú. Voy a poner voy a poner un signo de pregunta sobre clama para acordarme de esta pregunta. También voy a poner un signo de pregunta por qué el Abba Padre. Sí. Que solo el apóstol usa el Abba en el Nuevo Testamento y lo va a utilizar 3 veces. Entonces, sí hay una relación intencional en eso. Al hablar de heredero, allá al final, la última palabra dice, Dios te ha hecho también heredero. Ujú, ujú. Que es como lo que dice el versículo 6 al inicio, que dice, ustedes ya son hijos. Y ahí lo deja a punto, seguido, ¿verdad? Es una sola idea. Ustedes ya son hijos, pues sigue expresando otra cosa. Ujú, ujú. Es interesante. Sí. Este es el argumento. Ya son hijos. Ahora viene el cómo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Pero sí, es una sola aclaración. Pero, don Omar, ¿hay observación o hay pregunta también ahí? Yo pues preguntaría, ¿por qué Pablo afirma tan claramente, ustedes ya son hijos, punto? Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Sí, sí. El ya. O sea, él no tiene duda de la gracia. No. No tiene duda. Y, y también no tiene duda de su amor para con esta iglesia, ¿verdad? Que son tan duros, pero aún así son hijos. Así que no tiene duda de la gracia para con ellos también. Esas son de esas verdades amorosas de Dios que se diluyen ahí en pequeñas frases como esta. Ujú, ujú. Sí, muy buena observación. Ok. Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 15 preguntas para 10 versículos, nada mal. Si tienen alguna otra por ahí, pues aprovechamos. Dice que ya no era, dice que ya no somos esclavos, sino hijos. Ah, sí. Sí, sí. Esta es buena. Tienen razón, Daniel. Ujú. Ya, es otra de las cosas que de pronto en los primeros pasos se nos fue. El ya, ¿verdad? Ya son y acá el ya no eres, ¿verdad? Esa transición es bien importante para Pablo, así que vamos a hablar un poco de eso también. Ujú. Dios ha hecho también heredero. ¿De qué? Sí,
Bueno, vamos a poner doble pregunta porque ahí está un gran tesoro ahí. Ujú. Pues bueno, siguiendo nuestra tradición de que tenemos más preguntas que versículos, entonces podríamos empezar. Si alguien tiene otra, pues con toda confianza, pues ahí paramos. Nada más nos habla por el micrófono. En el versículo 26, creo que para entender muy bien lo que sigue, hay que recordar el Antiguo Testamento. Hijos de Dios era un título que podemos ver en el Antiguo Testamento que se refería a Israel. Israel era el hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Pablo acá, de buenas a primeras, es derribando la enseñanza judía habitual. Entonces, nos está diciendo que somos hijos no mediante una descendencia o una identidad judía, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y él introduce la palabra fe con mucho cuidado, ¿verdad? Porque en el fondo está dándole seguimiento al tema que estaba desarrollando antes y ahora nada más va a agregar una imagen más. Entonces, esa es la clave. Todos son hijos, pero no está hablando de un universalismo, sino que pone la clave mediante la fe, ¿verdad? Entonces, esta es la condición, no está hablando de... un hermano alguna vez me dijo, es que cuando dice todos es todos, o sea, todo el mundo es hijo de Dios. No, todos los que abrazan por medio de la fe a Cristo Jesús. Esos son los hijos. Versículo 27. ¿Qué pasa aquí con el bautizados en Cristo? Bueno, el énfasis definitivamente no está en el bautizo como medio de salvación. Eso sería como volver al judaísmo, ¿verdad? Los judíos creían pues que la circuncisión era el requisito para ser salvo. Y no está hablando de ese bautizo. El bautizo cristiano pues es una señal de la obra de su espíritu. Y esto ya lo estábamos viendo en el versículo 2, 3, 5 y 14 de este capítulo. Así que ser bautizados por el Espíritu es una metáfora para hablar de volverse al Señor. Era como un eufemismo en el sentido de que no decían me volví al Señor, sino que fui bautizado en Cristo, ¿verdad? Esa era la marca. Básicamente, pues cuando alguien hacía esta exposición al Señor en el contexto de la mayor parte del Imperio Romano, pues era totalmente mal visto. Así que ese ser bautizados es una forma de decir, no sé, el Señor nos ha convertido en Él, no, es el Espíritu el que nos ha revestido de Cristo. El bautizo simplemente era una oportunidad de hacer una confesión pública, ¿verdad? Y era un símbolo de un cambio interior. Eso era. Después dice revestidos en Cristo, pues se está refiriendo a un rito romano antiguo donde el muchacho intercambiaba su toga de niño y se ponía una toga de adulto, ¿verdad? Ese era el revestimiento. Algo muy parecido a lo que se conocía como el bar mitzvah, ¿verdad? Que se practica hasta el día de hoy por los judíos. Lo que está diciendo acá es que no solamente el Señor nos permite morir a nosotros mismos y hacerlo público, sino que además Él nos reviste. Hay un cambio, hay una transición de la niñez a la vida adulta. Entonces, el versículo 27 nos está diciendo que podemos entrar por medio de Cristo y la obra que el Espíritu Santo hace a través de su gracia en nosotros, y además pues nos permite llegar a una madurez. Y aquí viene en el versículo 28 la pregunta: ustedes son uno solo en Cristo. El énfasis está en que ya no hay judío ni griego, esclavo libre, hombre ni mujer. ¿Cuáles eran las tres divisiones o las tres clases sociales, por decirlo de alguna forma, para hacer segregaciones en
en el pueblo judío. Básicamente, la más importante era, ¿usted es judío o no es judío? ¿Verdad? Si es griego, pues ya es un creyente de segunda línea que podría abrazar la fe, pero nunca ocupar ciertos puestos en la sinagoga. Lo otro que también pasaba, la otra discriminación, era si usted era libre o esclavo. Si usted era esclavo, pues eventualmente era visto hacia abajo. Y si usted era mujer, inclusive las mujeres tenían otro lugar de oración dentro de las sinagogas. Así que lo que está diciendo el apóstol es que todas esas barreras que se construyeron erróneamente dentro del judaísmo, todas estas segregaciones ya no existen. O sea, somos uno solo en Cristo, independientemente de nuestro origen étnico, de nuestro estatus libre o esclavo, de nuestro sexo, hombre o mujer, somos uno solo en Cristo. Formamos un solo pueblo, ¿verdad? Entonces está haciendo una advertencia, y en el capítulo siguiente vamos a ver pues la denuncia ya más evidente, que no puede haber este tipo de discriminaciones, porque somos hijos mediante la fe, y esa fe no viene de nosotros, no es que alguien tuvo más pluses para abrazar a Cristo. Entonces esa es la respuesta. El versículo 29 no teníamos preguntas. En el 4.1 sí teníamos uno. En nada se diferencia. ¿Por qué esta imagen? Bueno, la gran verdad es que los creyentes son herederos de Dios en Cristo, ¿verdad? Ese es el enfoque principal desde el capítulo 3, versículo 7. Y aquí está continuando, ¿verdad? Con la idea de esto de Abraham. Ahora, con la frase es menor de edad, pues tengo que contarles que en las culturas mediterráneas de la antigüedad, el rito de pasar de la niñez a la adultez ocurría en diferentes edades, ¿verdad? Y era todo un acontecimiento cultural y religioso, ¿verdad? A la cultura judía, a los 13 años, el niño hacía esa transición a hombre. En la cultura griega era a los 18 y en la cultura romana era a los 14. Pues aquí está diciendo, hay una etapa que pasamos de la niñez a la madurez. Y está jugando con la idea anterior. La niñez era la ley y la madurez es en Cristo, en la libertad. Cuando cuando un niño, bueno, ese es en el versículo 2 lo voy a explicar un poco más. Dice, sino que está bajo tutores y administradores. En Gálatas, si recuerdan, en el capítulo 3, versículo 22, lo describía como ese ayo, pues ahora aquí, en el capítulo 4, la metáfora cambia a guardianes y tutores. En la ley romana, pues los niños desde su nacimiento hasta los 14 años de edad estaban bajo un tutor legal. Y de los 14 a los 25, sus propiedades eran administradas por ese guardián. Entonces Pablo está aquí hablando de esa cultura romana, usando esos términos pues muy precisos. Está diciendo, bajo la ley, ustedes estaban como esclavos y no tenían los derechos que podrían tener un hijo, sino que seguían bajo esa administración de tutores y administradores. Así que cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto de los principios pues de este mundo? Les cuento que los gálatas, pues la mayoría tenían ese estado pagano y ellos veían ciertos elementos del universo como dioses. Entonces, los judíos igual, en el Antiguo Testamento vemos un periodo donde ellos mismos creen que los ángeles en cierta medida tienen como cierta autoridad sobre su destino. Entonces había todo un temor, ¿verdad? En todas las culturas a que el destino de cada persona pues dependía de la voluntad de espíritus astrales o dioses que gobernaban las estrellas, ¿verdad? Y Pablo está usando esa imagen para decir, estábamos esclavizados por todo ese mundo de temores, ¿verdad? Todas esas cosas que culturalmente les habían metido en la cabeza,
em, estaba haciendo problema en ellos, bastante grave. Así que le está diciendo, pero cuando se cumplió el plazo y viene el contraste. ¿A qué se refiere el cumplir el plazo? Bueno, en otros manuscritos dice la plenitud del tiempo. Está haciendo el contraste de que no es que nuestro destino está determinado por las estrellas, los ángeles o algo creado, sino que más bien el tiempo está en el control de Dios. La historia está en el control de Dios y Cristo vino en el tiempo de Dios. Esa es la clave. ¿Qué había como falsas expectativas del entonces, de aquel entonces? Que el plazo iba a ser cuando existiera paz total en Roma. El plazo era cuando las carreteras romanas fueran el medio de transporte de todo el mundo, cuando existiera un idioma común en toda esa región, cuando existiera una verdadera búsqueda religiosa y moral en todo el imperio y en todo el mundo mediterráneo. Pero el apóstol dice, no, el plazo ya se cumplió. Lo más grande y maravilloso que podía pasarle a la humanidad ya pasó. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Por qué viene la frase? Pues algunos falsos maestros habían también pues sembrado esta mala teología de que Jesús no se había encarnado. Entonces él quiere dejar bastante claro que sí, que Jesús fue al mismo tiempo Dios 100% y 100% humano. Nació bajo una mujer y nacido bajo la ley. O sea, sobre los hombros de Cristo estaba pues el peso de la ley, ¿verdad? Con la única diferencia que él la cumplió perfectamente. Entonces, por eso la aclaración del versículo 5. Para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados. Fue el único que cumplió la ley y la cumplió para rescatar a los que estábamos bajo la ley sin ninguna oportunidad de ser hijos por medio de la ley. Así que ese fue el propósito, para que fuéramos adoptados. Aquí tengo que hacer voy a ver si la computadora no le da algo. Hay algo que quiero compartirles. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver aquí. Ahora sí, ven una pantalla en blanco. Si se ve bien. ¿O no se ve? Okay. Sí se ve, sí se ve. Sí, aquí. Adopción. El apóstol, no solamente acá, sino que en muchas de sus cartas usa el concepto de adopción. Pero hemos visto que venía hablando de cómo era la adopción en la cultura, pues, romana. Tengo que contarles que ahora en nuestras sociedades, pues, el proceso de adopción no es fácil, ¿verdad? Es largo, caro y enredado. En la cultura romana también era largo, caro y enredado, ¿verdad? Pero una vez que la adopción era permitida, existían 4 cosas que pasaban. 1. Todas las deudas eran canceladas. Básicamente, el que adoptaba a su nuevo hijo, pues cancelaba todas las deudas que este hijo tenía, inclusive gastos de manutención y todo eso eran totalmente saldados. Lo segundo, todos los cargos criminales eran retirados. Ese era el segundo privilegio que tenía una persona que era adoptada. Pues todos sus cargos eran retirados y el papá que adoptaba se hacía cargo de un cambio de actitud para que no reiteraran esos crímenes. Lo tercero es que su nuevo padre no podía ejecutarlos legalmente. O sea, el padre no podía, si el hijo adoptado
¿cómo se llama? Si el hijo adoptado tenía algún cargo que no se le conocía, el padre legalmente pues no podía juzgarlo por eso. Y lo otro es que no podían ser desheredados por el nuevo padre. Así como no existía un caso de un ex hijo, tampoco podía existir un caso de un ex hijo adoptado, ¿verdad? Ya una vez que era adoptado no habían devoluciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, cada vez que vemos que el apóstol utiliza el término adopción bajo este marco de la cultura romana, está pensando en estas 4 cosas como privilegios que también tenemos al ser adoptados. Somos adoptados y nuestras deudas fueron canceladas. Nuestros cargos criminales fueron retirados. El Padre no nos va a excluir y tampoco nos va a desheredar. Entonces, estas son las 4 cosas que vemos en este texto tan importante. Voy a volver acá a las preguntas. Vamos a ver. El versículo 6, ya son hijos, ¿verdad? Básicamente, muchos de los judíos decían, solo nosotros somos judíos y estamos esperando pues la restauración de Israel y que vuelva al templo y todo eso, para que ya se manifieste en eso. Básicamente el versículo 6 acá nos está diciendo ya somos hijos, no tenemos que esperar nada más, porque el espíritu de su hijo ha sido enviado en nuestros corazones. Cada vez que se adoptaba un hijo, el padre que adoptaba tenía que tener un testigo. Así que el apóstol sigue usando esta parábola, por decirlo de alguna forma, para decirnos que ese testigo es el espíritu de su hijo. ¿Por qué en otras porciones tenemos el Espíritu Santo y ahora tenemos el Espíritu de su Hijo? Él está mostrándonos otra función que tiene el Espíritu. El Espíritu nos atrae al Padre, pero el Espíritu también forma el carácter de Cristo en nosotros. Así que somos adoptados con el fin de que el Espíritu forme la imagen de Jesús en nosotros. ¿Por qué puse una pregunta sobre el clama? Básicamente se está usando un verbo que describía solamente a los profetas. Los profetas clamaban la revelación. O sea, el Espíritu inspiraba a los profetas y ahora nos inspira a nosotros. Así como los profetas tuvieron una revelación y comunicaron un mensaje, nosotros tenemos una revelación igual de segura. Somos hijos. ¿Y qué se manifiesta? ¿Qué sale de nuestro corazón? Pues a través del Espíritu Abba Padre. El Abba es una palabra en hebreo y Padre, Padner, viene del griego. Básicamente el Espíritu está clamando Abba Padre. Es un recordatorio que tantos judíos como no judíos, a los dos podemos llamar en nuestra lengua materna y de la forma más personal e íntima, a Dios podemos llamarlo nuestro papá. Así que ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y como hijos, pues también herederos. Así que eso es lo que apunta el apóstol. O sea, somos hijos adoptados 100% herederos. Con esa seguridad que nos da pues el Espíritu. No sé si esas son todas las preguntas. No sé si quedó todo claro. Si no, es el momento que me digan, no me quedó tan claro esto o esto. Con toda confianza. Clarísimo. Entonces, bueno. Muy claro, hermanito. Entonces juntos pensemos. Este texto fue importante para nuestros hermanos del primer siglo, también es importante para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar este texto a nuestros días? Bueno, yo pienso que, hola, Magnitor, es Elida. ¿Cómo está mi hermano? Bendiciones. Bien, bendiciones, amén. Bueno, sobre todo es el poder usar esos privilegios de ser adoptados, ¿verdad? De ser verdaderos hijos y de que tenemos
bueno, ya que en esos tiempos tenían esos derechos, ¿verdad? Esos derechos se han mantenido y son los mismos ayer, hoy y siempre. Y podemos usar con fe esa herramienta, no sé si se puede decir así, de que el Espíritu Santo forme el carácter de Jesús en nosotros, de que de verdad nosotros podamos reflejar la luz de Cristo que habita en nosotros, que de verdad podamos ser esos hijos adoptivos que el Padre ama y que desea vernos formados. Y aunque nos siga perdonando y aunque nos siga amando y aunque muchas cosas seguimos siendo humanos, ¿verdad? Podemos luchar y tener la convicción de que nos ha dado su Santo Espíritu como una manifestación más de su amor, de su gracia, de su misericordia para ser como Jesús, para ser como Jesús. Y lo que acaba de decir la hermana también es súper importante en el sentido de que con ese problema que había de trasfondo, ¿verdad? De judíos y no judíos, de pronto el judío volvía a ver al gentil y decir, bueno, hijo, sí, sí, puede ser hijo, pero es adoptado, ¿verdad? Con una forma despectiva. Pero lo que realmente nos dice esta porción es que no hay nada de qué avergonzarnos en ser adoptados. Del versículo 4 al 6 vemos a la Trinidad actuando. Dios envió, ¿sí?, a su Hijo. El Hijo nos rescató para que fuéramos adoptados. Y el Espíritu forma en nuestros corazones la imagen de su Hijo y clama por nosotros, papito. O sea, reconocer que somos adoptados no es algo menor, más bien exalta el plan del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un motivo de orgullo, ¿no? O sea que nada le tenemos que envidiar a un judío, que es lo que pasa ahora con toda esta gente que se mete con los judaizantes, ¿verdad? Que en alguna medida idolatran a los judíos como tales. Y, y entonces caen en la tentación de querer llamarse judíos. Y esto que sale de que si tiene si ¿cómo es? Su apellido tiene una secta o no sé qué, entonces ya usted viene de una descendencia judía, entonces ya se sienten como de un nivel superior, ¿no? Entonces es importante que aterricemos en eso, ¿verdad? Y después la semana pasada yo no estuve presente, pero oí el audio y alguien preguntó que cuáles eran las promesas. Y me quedé meditando porque Minor contestó, bueno, la promesa de no sé qué, pero al final digo, al final la promesa es Cristo. Y yo creo que, no sé, me parece a mí que ese ha sido uno de las cosas que no tienen claro mucha gente que se va al judaísmo, porque la promesa que nosotros tenemos es Cristo Jesús y Cristo Jesús se cumplió en la venida del Hijo cuando el Padre envía a su Hijo único, ¿no? Entonces, yo me quedé ahí, yo dije, wow, es que es esto, o sea, para mí fue como una luz así, ¿no? Que dije, esto es lo que pasa, que a veces no sabemos cuál es la promesa y pensamos en promesas aquí, promesas de sentirnos bien, de ser protegidos, de ser cuidados, y no que no se dan, pero la promesa como promesa y con mayúscula es Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Sí. Y uno ve también pues todas esas fantasías, ¿verdad? De muchos sectores de personas que piensan que, ay, hay que esperar a que se vuelva a construir el templo, hay que esperar a que por fin Israel haga esto sobre Palestina, hay que esperar tal cosa. El tiempo, el plazo ya se cumplió. Dios envió a su Hijo. O sea, no estamos esperando nada más que volver a ver a su Hijo y su reino consumado, ¿verdad? Y el Espíritu es el que también todos los días dice, Abba Padre, hasta que esto pase. Ujú. Muy buena Amén. observación. ¿Puedo decir algo?
Con toda confianza, mamá. Voy a agarrarme de lo que habló la primera hermana, doña Elia, es. Ujú. Sí. La verdad es que lo que Dios hace por nosotros y para nosotros tiene que ser usado, bueno, eso es un principio establecido, tiene que ser usado para bien y jamás para mal. Yo creo, digamos, tratando de lograr un aprendizaje de esto, uno ve en el versículo, a partir del 26 del 3 hasta el 4:6, uno ve a un Dios, ¿cómo decirlo? Aclarando el protocolo que usó para lograr en nosotros esa identidad de hijos. El protocolo que a Dios le significó un sacrificio al Señor. El Señor Jesucristo tuvo un costo que fue su vida. Y todo para terminar en una verdad, que para mí todo se encierra en el versículo 7 del 4. Y si yo analizo la gramática que está como, bueno, a menos en la nueva versión internacional, ¿verdad? La gramática con la que está escrito este versículo es verdad tras verdad. Pablo dice, así que ya no eres esclavo, a coma. Eso es una afirmación individual. Y viene otra que dice, sino hijo. Y viene un punto y coma que todavía pues le pone más énfasis a lo que sigue. Y como eres hijo, que es otra afirmación, Dios ha hecho también heredero. Ese es verdad tras verdad. Luego de hacernos ver todo el protocolo, o como vos dijiste ahora, con este tema de la adopción y lo que significaba en privilegio, pues para el Señor no fue tanto un privilegio. Yo me puedo pensar aunque la Biblia no lo toca, voy a decir esto y que no suene como herejía, que la Biblia no lo toca, no lo dice, sí deja ver que el papá sufrió, pero en la película de la Pasión de Cristo, cuando el Señor muere, que se ve una gota que viene a ser como una lágrima de Dios, se cae sobre la tierra, de pensar que Dios lloró de ver la muerte atroz de su hijo. Yo creo que Dios hizo algo maravillosamente enorme por nosotros, como fue entregar al que más amaba. Y para nosotros, el sabernos hijo, como decía doña Elia, lo único que nos debe de prevalecer en el corazón es el hecho de usar esa identidad, de usar ese estatus que Dios nos dio para porque es un propósito divinamente establecido. Esto no es ahora producto de que entendí la verdad, sino de que Dios me reveló la verdad. Y ahí en el temor de Dios, usar esa verdad para bien y jamás para mal. Si la usamos para mal, ¿quién puede convertir? Bueno, eso es decir, ¿verdad? Porque hay mucho más que decir de este pasaje. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es totalmente cierto. Es como una ubicación de una ubicatext de los privilegios y la responsabilidad también. Sí. Y lo digo con temor y temblor, ¿verdad? Porque en algunos aspectos así, para vergüenza mía lo digo, ¿verdad? Tal vez uno no es el mejor ejemplo. No, Es una de todos los días. sí. Y lo maravilloso es ver todo el equipo que existe detrás de nuestra adopción. El Padre envió, el Hijo nos rescata para que fuéramos adoptados. Y no fue que nos dejaron ahí a la libre, sino que el Espíritu está formando a su Hijo en nosotros. Vuelve reiteradamente el apóstol a decirnos, no es tan, el judaísmo dice, es muy importante lo que haces. El cristianismo nos dice, es muy importante que conozcas a Jesús y lo que Él está haciendo. Y esto es lo que vemos, ¿verdad? Amén, amén. Yo no sé. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna aplicación? ¿No? Qué maravilloso sentir eso que hablaban de que el Espíritu Santo fue enviado a nuestros corazones, ¿verdad? O sea,
yo creo que a veces toda esta cosa de lo que el Señor hizo a través de Cristo nos rebasa, como que de pronto no lo logramos ver en la dimensión real de que lo que eso significa para nosotros, ¿verdad? Y lo que realmente el amor de Dios es para aquellos que Él ha llamado y escogido, ¿verdad? Entonces, pensar que Dios envió a nuestros corazones, es que no lo envió ahí como a estar ahí, no lo envió a nuestro corazón y eso creo que es maravilloso, ¿no? Y que deberíamos estarlo teniendo presente porque muchas veces no lo tenemos presente y actuamos como si no estuviera con nosotros o como si no fuéramos ese templo del Espíritu Santo que dice la palabra y tomamos decisiones al margen de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos a ese ayudador, ese que nos conduce a la luz, a la verdad, ese que nos enseña en nosotros. No está con nosotros, está en nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad? Y eso es algo que, por lo menos yo siento que a veces me rebasa el entendimiento y a veces, ¿verdad? Porque a veces se le olvida a uno todo esto y, y dejamos a veces de entenderlo tal como es, ¿verdad? Sí. Y también cómo rebasaba al judío promedio a leer algo así, porque el espíritu habitaba en el templo. De hecho, esos eran los momentos más icónicos de cuando el pueblo estaba bien, cuando terminaba en el templo y el espíritu llenaba el templo, pues, uff, era eso, ¿verdad? Y ahora que les digan, es que el espíritu ahora está en sus corazones. ¿Cómo? ¿Y quién soy yo para que el Señor habite en mí? Soy hijo. ¿Y qué voy a decir? El espíritu clama, Abba, Padre. Ya no eres esclavo. Es maravilloso. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, muchas gracias porque hemos aprendido un montón juntos, la verdad. Gracias a usted, Maynito. Ahí nos disculpan que se nos jodió la compu, después vino el perro y Lucas y todo eso. Yo desde o le está usando la tenis o le está reventando los ruedos. ¿Quién sabe qué le está haciendo? Sí, agarró un zapato ahí, quién sabe si volverá. Pero gracias a Dios por ese perrito que les ha traído alegría a los chicos. ¿Verdad que sí? Dios ha sido Sí, tan gracias bueno. a Dios. Y a ustedes también. Y los Bueno. extrañamos mucho. Igualmente, este tiempo es riquísimo para mí porque puedo verlos y ya nos hacían falta. Bueno, ahí nos disculpan que nos pasamos como siempre, pero vamos a orar. Un abrazo, hermana Ana Ruth también. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ver el tremendo privilegio de ser llamados hijos, no de una segunda categoría, sino con todos los privilegios que nos da tu gracia, toda la gloria se la lleva el Evangelio y agradecemos porque ese plan muestra que tú estabas en control de la historia y de nuestras propias vidas. Gracias porque hoy podemos, con la misma seguridad que los profetas hablaban, podemos decir con esa misma seguridad, somos hijos y podemos llamarte Padre. Pedimos en el nombre de Jesús que podamos seguir profundizando en esta identidad que tú nos has dado, Señor, por tu gracia. Y que en esa identidad podamos siempre glorificar tu hermoso plan. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, amados, Amén. el Señor les bendiga. Hasta luego. Amén. Buenas noches. Que descansen. Un abrazo, Mainito. Buenas A todos noches. los chicos y a Gracias, Maino. Gracias.